Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Los llamaban los Ahari, una raza de voz suave con piel translúcida, ojos grandes y tristes, y voces que sonaban como música. Antaño apreciados por su sabiduría pacífica, se habían convertido en reliquias galácticas tras el fin de la guerra. Se acabaron los acuerdos comerciales, los asientos en los consejos, la ayuda cuando sus mundos se volvieron fríos y silenciosos. La Unión Galáctica había decidido que eran una carga. No eran útiles en la guerra, ni rentables en la paz. La última transmisión desde el núcleo central lo emitió como si fuera una ocurrencia tardía. Asterisco: toda ayuda a las razas periféricas queda suspendida. El incumplimiento resultará en sanción. Asterisco. El mensaje era frío, mecánico. Golpeó cada línea de comunicación como un cuchillo en las entrañas. Para la mayoría, los Ahari eran solo otra nota a pie de página en la historia. Pero no para nosotros, no para los humanos. Aún recuerdo el día que conocí al primero. Estaba destinado en Iridian 4, un puesto minero que arañaba la corteza de un mundo muerto en busca de núcleos de energía. Había hecho 3 turnos en las guerras de expansión y 2 en las zonas de contención de piratas. No era un héroe, solo un hombre que había visto demasiado y aún no sabía cómo rendirse. Los Ahari llegaron tambaleándose durante una tormenta de polvo. 3 de ellos, apenas vestidos, apenas respirando. Una de ellas llevaba a una cría envuelta en seda tejida y rota, su piel brillando débilmente como ascuas moribundas. Los otros se desplomaron en nuestra puerta, demasiado débiles para hablar. Recuerdo mirar al comandante del puesto, esperando que ladrara órdenes, que llamara a los médicos, algo, pero él simplemente se dio la vuelta. No son nuestro problema, murmuró. Tenemos cuotas que cumplir. Quise creer que había entendido mal. Esperé. No llegaron órdenes. Nadie se movió. Los hombres miraban sus botas, fingiendo no oír la tos silenciosa de la niña o la respiración entrecortada del anciano, cuyos huesos se asomaban a través de su piel. Así que hice lo que cualquier hombre con sangre aún tibia en las venas haría. Di un paso adelante, cogí el botiquín de primeros auxilios y abrí las puertas. Los demás me miraron como si estuviera loco. «Te van a llevar a un consejo de guerra», murmuró uno. No respondí. Solo me arrodillé junto al viejo Ahari y le di agua. Sus manos temblaban como hojas quebradizas mientras bebía, y cuando me miró, lo vi en sus ojos. Alivio e incredulidad entrelazados. Se suponía que no debían sobrevivir. Ya no. Los instalamos en el sector sur del puesto, donde unas cajas de suministros sin usar formaban un refugio medio decente. Los alimenté con mis raciones y le enseñé a uno de los jóvenes a manejar el purificador. No hablaban mucho, pero escuchaban. Trabajaban en silencio. Se mantenían al margen. Sin embargo, la noticia corrió rápido. Los susurros se convirtieron en quejas. El supervisor de la mina envió un dron para documentar la violación. Luego llegó la amenaza oficial del Comando de la Unión. Asterisco: cesen el contacto no autorizado con especies dadas de baja o enfréntense a la confiscación de activos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no se trataba solo de ayudar a unos pocos refugiados. Esto era más grande. Se trataba de una galaxia que había olvidado el significado de la piedad y de una especie como la nuestra que todavía lo recordaba. La semana siguiente, aparecieron 3 Ahari más. Luego 5, luego docenas. Venían de las zonas heladas, de los campos de ácido, de cualquier lugar que aún no los hubiera matado. Vinieron porque habían oído que los humanos, monos con armas y cicatrices, estaban haciendo lo que las civilizaciones más avanzadas se negaban a hacer. Los refugiamos, les enseñamos, desafiamos órdenes, pero también sabíamos que el secreto no duraría mucho. Vendrían a por nosotros.
Y cuando lo hicieran, descubrirían que el error de la galaxia no fue olvidar a los Sahari. Fue subestimar la ira de la humanidad cuando intentas aplastar a quienes protegemos. Éramos proscritos. Eso es lo que dirían finalmente los registros oficiales. Asterisco ayuda no autorizada prestada a formas de vida alienígenas no sancionadas. Desafío al protocolo central. Acogida hostil de especies invalidadas. Asterisco esas eran sus palabras. Frías, calculadas, distantes. Pero la verdad es que solo éramos hombres y mujeres que no podíamos ver a alguien morir en nuestra puerta y fingir que no era asunto nuestro. Empezaron por vigilarnos. Los satélites sobre Iridian 4 volvieron a la vida tras años de silencio. Sus largos y latentes sensores apuntaban al puesto. Por la noche, cuando los vientos de la tormenta amainaban, se podían ver los tenues destellos azules en el cielo, como estrellas electrónicas observándonos. No éramos estúpidos. Sabíamos lo que era la vigilancia cuando la veíamos. La Unión no bombardeaba primero. Aislaba, congelaba las cadenas de suministro. Nuestros envíos mensuales desde el núcleo dejaron de llegar. Los barriles de combustible se vaciaron. Tuvimos que cortar las rotaciones de energía, priorizando los purificadores de agua y la enfermería. Aún así, mantuvimos la línea. Para entonces, había más de 100 Ahari en nuestro sector, seres frágiles y gráciles que se movían como si fueran parte del viento, no de la tierra. Eran silenciosos, reservados, pero no indefensos. Empezaron a trabajar a nuestro lado, reparando chatarra, filtrando agua, atendiendo a los heridos. No eran perezosos. No eran débiles. Eran supervivientes de una traición, y nos confiaron lo poco que les quedaba. Uno de ellos, un joven macho con brillantes venas plateadas bajo la piel, empezó a seguirme durante las inspecciones diarias. Una vez le pregunté su nombre, y él simplemente negó con la cabeza lentamente. Los nombres, dijo, son cosas del pasado. Lo que importa ahora es el aliento, no el título. Se hacía llamar Kira, que se traducía aproximadamente como última brasa. Apropiado. Kira nunca hablaba mucho a menos que tuviera algo que valiera la pena decir, pero cuando lo hacía, yo escuchaba. Señalaba fracturas en el suelo cerca de nuestros tanques de combustible del sur, nos advertía cuando se estaba formando una tormenta de polvo más allá de la cresta antes de que nuestros sensores siquiera parpadearan. Los Sahari estaban en sintonía con cosas que nosotros no. Se convirtió en mi sombra, mi consejero, quizás incluso algo más cercano. No un amigo, no un soldado, un testigo. Ellos necesitaban un lugar para reconstruir. Nosotros necesitábamos una razón para volver a luchar. Los hombres de mi tripulación, Vance, Duro, Barrett, Cole, no eran santos. Eran soldados cansados, mineros arruinados, hombres con pasados de los que no hablaban. Pero ninguno de ellos dio la espalda. Se quedaron conmigo y con los Sahari porque, en el fondo, sabían que a la Unión tampoco le importábamos. Todos éramos desechables, igual que aquellos a quienes protegíamos. Luego llegó el dron. No los robots de reconocimiento pasivo que nos habían estado observando durante semanas. Este era más pesado, más elegante, pintado en el negro mate de la Unión, con la insignia del gremio de ejecución. Flotaba a baja altura, su zumbido antigravitatorio sacudía los búnkeres. Aquella cosa no estaba aquí para observar. Estaba aquí para intimidar. Me paré fuera de las puertas con mi rifle colgado al hombro, mirándolo fijamente. Puesto de avanzada 17A, dijo la voz. Robótica, pero con ese aire de suficiencia que solo una IA de la Unión podía producir. Están violando la Ordenanza Intergaláctica 342B. Entreguen las formas de vida no autorizadas para su extracción o enfréntense a una intervención táctica. Kira estaba detrás de mí, en silencio. No parpadeé. Tenemos civiles aquí, hambrientos, enfermos. Si los quieren, bajen y arrástrenlos ustedes mismos. El dron hizo una larga pausa. Luego ascendió, giró y desapareció más allá de la cresta. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión. Nos estaban poniendo a prueba, midiendo hasta dónde llegaríamos, cuánto tardaríamos en doblegarnos.
No lo hicimos. Esa noche, fortificamos el puesto. Soldamos chatarra para hacer barricadas. Recableamos las viejas torretas que nadie pensó que volverían a disparar. Los Sahari también ayudaron. No solo con sus manos, sino con su conocimiento. Recordaban cosas que la galaxia había olvidado. Como tejer la luz en escudos. Como redirigir la energía a través de canales naturales en la piedra. Juntos, convertimos un puesto minero en una fortaleza. Entonces, 2 noches después, ocurrió. Una nave de transporte se estrelló a 3 kilómetros al norte de nuestra base. La vi venir a través de mi viejo visor, sus motores en llamas, sus alas rotas. Se estrelló contra la tierra ennegrecida y rasgó una duna de polvo como un cuchillo en la seda. Nos montamos y salimos con 3 motos y un vehículo de orugas. Lo que encontramos lo cambió todo. La nave no era de la Unión. Era Ahari, un modelo olvidado hace mucho tiempo, chamuscado y maltratado, con las marcas del casco desvanecidas por el tiempo. Dentro había 30 más, la mitad de ellos inconscientes. Los otros, hambrientos, perseguidos. Había marcas de quemaduras de plasma en las paredes, señales de una pelea. Alguien había intentado impedir que escaparan. Venían de un planeta que no conocíamos. Uno que la Unión había mantenido fuera de los mapas. Un lugar donde los Sahari restantes estaban siendo contenidos. Su palabra para internamiento. Centros de contención, susurró Kira mientras caminaba por el transporte en ruinas, sus dedos trazando las grietas. Nos prometieron seguridad. Todo lo que nos dieron fue podredumbre. Se volvió hacia mí, por primera vez, vi fuego en aquellos ojos suaves. Necesitan ser liberados. Las palabras golpearon como una carga detonando en mi pecho. No dije que sí. No lo necesitaba, porque en algún lugar profundo de mis huesos, ya lo sabía. Esto ya no era solo una misión de rescate. Era una rebelión. No estábamos protegiendo a una raza. Los estábamos arrastrando de vuelta a la existencia, a patadas y gritos si era necesario. Cuando los llevamos de vuelta al puesto, los demás no lo cuestionaron. Simplemente hicieron espacio, compartieron comida, ayudaron a reconstruir. Eso es lo que tienen los humanos. Somos unos cabrones. Claro, violentos, ruidosos, imperfectos hasta la médula. Pero cuando decidimos que alguien es parte de nuestra tribu, vamos a la guerra por ellos. Y la guerra se acercaba. Interceptamos una señal unos días después. La Unión se estaba movilizando. Una nave clase crucero había sido desviada para neutralizar el creciente incumplimiento en Iridian 4. Era su forma de decir, quémadlo todo. Reuní a mi tripulación en la sala de comunicaciones, mis ojos escaneando cada rostro marcado. Vance tenía un solo brazo por una vieja explosión de un mecha. A Duro le faltaban 2 dedos. Barrett tenía marcas de quemaduras en la garganta. Cole tenía un ojo de cristal. Estos no eran hombres hechos para discursos, pero hablé de todos modos. Vienen a borrarnos. No solo a los Sahari, a nosotros. Porque tomamos una decisión que no les gustó. No tienen por qué quedarse. Nadie se movió. Barrett escupió en una esquina y sonrió. Nunca me gustó la comida de la Unión, de todas formas. Cole golpeó su rifle. Si vienen, sangrarán. Vance me levantó el pulgar con su único brazo bueno. Y Duro, siempre silencioso, solo asintió una vez. Eso fue suficiente. Teníamos 3 días hasta que el crucero entrara en órbita. 3 días para prepararnos. 3 días para recordarle a la galaxia lo que significa mantenerse firme, incluso cuando cada estrella sobre ti dice que ya has perdido. Hay un tipo de silencio que cae antes de una batalla. No el tipo pacífico, sino el que zumba detrás de tus oídos, te pica la piel y estira cada segundo como un alambre a punto de romperse. Eso es lo que sentimos mientras el crucero se cernía cada vez más cerca. Las estrellas se veían igual, pero nosotros no. Ya no. La Unión lo llamaba clase Égida, un buque de guerra diseñado más para la intimidación que para la invasión. Su propósito era simple: llegar, enviar un mensaje y aplastar cualquier resistencia antes de que se convirtiera en un símbolo. Habíamos visto este patrón antes,
cuando las colonias empezaron a desafiar los impuestos mineros. El égida no hacía preguntas. Daba ejemplos. Nosotros no íbamos a ser uno. Nuestras defensas no eran de alta tecnología. Eran un mosaico, toscas, unidas con chatarra, esperanza y terquedad humana. Teníamos torretas de pulso conectadas a través de naves de carga recuperadas, viejas minas PEM enterradas en el perímetro y 4 robots excavadores reprogramados para explotar si algo rompía el muro exterior. Los Sahari trabajaron con nosotros cada hora. Sus manos podían parecer delicadas, pero sus mentes eran afiladas. Reforzaron nuestros escudos con algo que no entendíamos. Vinculación de luz, lo llamaban, usando flujos de energía de minerales naturales enterrados bajo el puesto. Los muros no solo bloqueaban, desviaban las señales entrantes, interferían con los escáneres. Eso nos dio una mínima oportunidad. Dentro, convertimos la vieja enfermería en un centro de triaje. Kira se hizo cargo de los heridos. Su tranquila autoridad calmaba a los Sahari más jóvenes, que estaban demasiado asustados para dormir. Él apenas descansaba. Lo encontré una vez, de pie solo en la plataforma de observación, mirando las estrellas con una expresión que no pude leer. «Estás pensando en ellos», dije, poniéndome a su lado. No se giró. No solo nos bombardearán. Le mostrarán al resto de la galaxia lo que sucede cuando una especie olvidada se atreve a levantarse de nuevo. Asentí. Y nosotros les mostraremos lo que sucede cuando intentas borrar lo que aún respira. Me miró. Entonces no tienen que morir por nosotros. No vamos a morir, dije. Estamos viviendo de la única manera que importa. De pie. A la mañana siguiente, detectamos el vector de aproximación del crucero. Órbita alta, trayectoria estable. Hora estimada de llegada, 17 horas. Reuní a la tripulación y a cualquiera lo suficientemente fuerte para luchar. 32 humanos, quizás 50 Sahari capaces de sostener armas o manejar estaciones. Algunos nunca habían sostenido un rifle antes. Algunos apenas podían mantenerse en pie. Pero se mantuvieron en pie de todos modos. No di un discurso inspirador. Eso no es lo que hombres como nosotros necesitábamos. En lugar de eso, dije la verdad. Nos golpearán duro. Primero desde arriba, luego aterrizarán. Esperan que nos quebremos pronto, que nos rindamos. Quizás incluso que supliquemos. No lo haremos. Aguantaremos. Cada minuto que duremos envía un mensaje. Barrett hizo crujir sus nudillos. Démosles una novela. Eso provocó algunas sonrisas. Incluso Kira logró una leve sonrisa. Nos dividimos en escuadrones. Vance tomó el muro sur. Duro y Cole manejaban las torretas. Barrett coordinaba las minas. Yo me quedé en el centro. Si la línea se rompía, sería el primero al que verían. Así es como lo quería. Luego llegó el mensaje, transmitido directamente desde el égida. Aquí el comandante Luan de la Unión Galáctica. Están albergando seres biológicos no sancionados. Tienen 15 minutos para cumplir. La no rendición resultará en una acción orbital. Entré en la cámara de comunicaciones. Miré directamente a la lente de la transmisión. Aquí el capitán Rain, ex infantería de la Unión. No estamos albergando a nadie. Estamos viviendo, respirando, sobreviviendo. Si eso es un crimen, bajen aquí y explíquenselo a la cara. La comunicación se cortó. 12 minutos después, el primer ataque impactó. Una vara cinética, no plasma, no letal según los estándares de la Unión, destinada a romper infraestructuras, no personas. Aplastó nuestra torre de vigilancia norte y partió el techo de los barracones. El polvo llenó el cielo. Las sirenas aullaron, pero nadie corrió. Nos movimos rápido, reparamos, sacamos a los supervivientes. El segundo ataque alcanzó el viejo depósito de combustible. El fuego estalló en el cielo. Cole apenas logró salir a tiempo. Su pierna derecha chamuscada, la cara ennegrecida. Se negó a ser evacuado, se apoyó contra la consola de la torreta y siguió apuntando. Así es como luchábamos. Heridos, superados en número, respirando arena y furia.
Enviaron un escuadrón de tierra a continuación. Elegantes cápsulas de desembarco cayeron como agujas de plata del cielo. 8 aterrizaron en un amplio arco. Soldados de la Unión, armadura perfecta, movimiento sincronizado, sin alma. Pero no esperaban la tormenta de polvo. No esperaban minas pemocultas en las dunas. Y desde luego no esperaban las trampas de luz Sahari que convirtieron nuestro terreno en una ilusión cambiante. Los eliminamos uno por uno. Maté a 3 yo mismo. A corta distancia. Cara a cara. Vi la confusión en sus ojos. Vi cómo se daban cuenta de que no éramos los tontos desesperados que pensaban. Éramos hombres sin nada que perder. Y eso nos convertía en monstruos que no podían predecir. Pasó 1 hora, luego 2. Perdieron más de 20 soldados intentando romper el lado este. El égida cambió de táctica. Plasma esta vez. Lanzaron una explosión en nuestra zona de generadores, eliminando la mitad del escudo oriental. Estallaron incendios. Llovieron escombros. Barret cayó. Metralla en el pecho. Le sostuve la mano mientras tosía sangre. No dejes que esos cabrones reescriban esto. Jadeó. Haz que lo recuerden. Le prometí que lo haría. Su pulso se desvaneció antes que el fuego. Kira llegó minutos después, con la piel opaca y los labios agrietados. Están escaneando de nuevo, preparando otro despliegue. Pero no soldados. Algo peor. ¿Qué peor? Pregunté. Limpiadores. Me quedé helado. La Unión solo usaba limpiadores para una cosa. Aniquilación. Si los lanzaban, seríamos cenizas en minutos. Ese era su movimiento final. Sin supervivientes, sin pruebas, solo otro puesto abandonado que dirían que fue abandonado. La historia nos olvidaría, a menos que alguien se asegurara de que no lo hiciera. Volví a las comunicaciones, grabé un registro de video completo, detallando todo, los ataques, la crueldad, la negativa a dejar vivir a seres inocentes. Lo codifiqué, lo etiqueté con una baliza de pulso y lo lancé a la órbita. El mensaje llegaría a los sistemas exteriores. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero alguien lo oiría. No íbamos a desaparecer en silencio. Entonces llegó el rugido. No desde el cielo, sino desde el suelo. Los escudos de luz vinculada que los Sahari construyeron de repente brillaron más de lo que nunca habíamos visto. El suelo pulsó. El viento gritó. Kira se volvió hacia mí. Abrimos las venas del núcleo. Es un último recurso. Matará la Tierra durante años, pero bloqueará su despliegue. La onda expansiva que siguió lo derribó todo. Los limpiadores, todavía a mitad de descenso, golpearon la ola de energía como pájaros contra un cristal. Las explosiones llenaron el aire. El cielo se resquebrajó con fuego. Perdimos a 4 hombres más en el colapso. Pero aguantamos. Aguantamos toda la noche. Aguantamos mientras el égida perdía su voluntad. Y luego, silencio. Por la mañana, se habían ido. Así de simple. No enviaron otro mensaje. No regresaron. Nos dejaron rotos, sangrando, humeantes. Pero vivos. Los Sahari encendieron fuegos azules por los muertos, nuestros muertos. Cantaron canciones suaves que sacudieron las paredes con su tristeza. No entendíamos las palabras, pero las sentíamos. Nos quedamos entre los escombros. Menos que antes. Pero no solos. La Unión pensó que podía borrar a una raza. En cambio, le dio guerreros. Le dio aliados. Nos dio a nosotros. El humo no se había disipado. Nunca lo hace. No del todo. Se te queda en la garganta, bajo la piel, en el silencio entre cada respiración. Algunas batallas son ruidosas, otras siguen gritando mucho después de que el ruido se ha ido. Iridian 4 fue de las segundas. Enterramos a los muertos al amanecer. Sin banderas, sin ceremonias, solo nombres cuando los teníamos. Grabados en placas de acero oxidado o tallados en roca quemada. Barret, Cole, Trina del equipo de comunicaciones. Duro, que había sacado a 2 niños a Ari de un refugio en llamas antes de que el techo se derrumbara sobre él. Kira estuvo conmigo todo el tiempo. Su especie no creía en el entierro. La energía regresa a la energía,
había dicho una vez. Pero honró nuestra costumbre, observándonos cavar con manos agrietadas y hombros cansados. Cuando terminamos, el viento se levantó. No fuerte como antes, más suave, casi respetuoso. Kira tarareó algo bajo y lúgubre, y pronto los demás se unieron. La voz Saari no solo hacía eco. Se superponía como la luz doblándose a través del cristal. Cada tono se entrelazaba con el siguiente hasta que el aire mismo se sentía pesado de dolor. Vance me puso la mano en el hombro cuando se esparcieron las últimas cenizas. No nos rompieron, murmuró. No, dije, pero lo intentarán de nuevo. Y ambos lo sabíamos. La Unión podría haberse retirado, pero fue una retirada táctica, no una rendición. Nos habían subestimado una vez. No cometerían el mismo error 2 veces. La próxima vez, no sería un crucero. Sería una flota. A menos que cambiáramos las reglas. 2 días después, llegó una nave. No de la Unión, no hostil. Era de clase civil, modificada para el sigilo y el largo alcance. Viejas marcas de una colonia olvidada de la tierra. Aterrizó justo más allá de la cresta, su casco ennegrecido por las quemaduras de la reentrada. Me acerqué con mi rifle en ristre, Kira a mi lado. La rampa bajó lentamente. Salió una mujer, de unos 30 y tantos, con una cicatriz en la mandíbula, un abrigo hecho de cuero sintético recuperado y una docena de bolsillos. Parecía humana, pero sus ojos estaban mejorados cibernéticamente. Grado rastreador. Levantó las manos. No estoy con ellos. ¿Con quién estás?, pregunté. Con cualquiera a quien todavía le importe una mierda, dijo. Me llamo Corín. Recibí tu baliza. Ese mensaje que había enviado. Funcionó. No estaba sola. Su nave contenía suministros médicos, comida, raciones, armas. Nada sofisticado, pero significaba esperanza. Llevaba años recorriendo rutas de los sistemas exteriores, trabajando fuera de la red. Contrabandistas, médicos, desertores, gente que sabía cómo esconderse, luchar o ambas cosas. Hicieron una declaración de cojones, dijo, examinando los restos. La Unión no dejará pasar esto. Bien, dije. Que vengan, pero no estaremos aquí. Levantó una ceja. Se van. Miré los restos del puesto, las torres rotas, los escudos agrietados, las fosas comunes. Este lugar es una prueba, dije. Pero también es un cementerio. Si nos quedamos, moriremos aquí cuando regresen. Pero si nos movemos, si nos extendemos, nos convertimos en un movimiento. Esa noche, convoqué un consejo. Humanos y Ahari por igual se reunieron en la cúpula central, sentados en cajas, paneles del suelo, trozos de chatarra soldada. Sin tronos, sin discursos, solo la verdad. No podemos ganar si nos mantenemos pequeños, empecé. La Unión es dueña de las estrellas porque nadie se atreve a recuperarlas. Pero olvidaron una cosa. La humanidad fue hecha para adaptarse. No solo sobrevivimos. Nos extendemos. Resistimos. Y ahora no estamos solos. Me volví hacia Kira, que se levantó sin dudar. No buscamos venganza, dijo. Buscamos presencia. Buscamos el recuerdo. Y para eso necesitamos voces más fuertes que el silencio. Corín se levantó a continuación. Tengo contactos. Puestos de avanzada, grupos piratas, disidentes. La galaxia está llena de gente que ha sido aplastada por las botas de la Unión. Si les das una historia, una donde los humanos sangraron por otros, escucharán. La sala pulsaba con tensión y determinación. Acordamos el plan antes de que saliera el sol de nuevo. Dejaríamos Iridian 4. Nos dispersaríamos por las rutas comerciales, las colonias mineras, incluso los suburbios del anillo interior. Difundiríamos la historia de lo que hicimos, de lo que hizo la Unión, de lo que estaba por venir. Nos llamamos la línea del Ascua. No soldados, no héroes, solo una mecha esperando ser encendida. Durante los siguientes 10 días, Corín ayudó a reacondicionar 2 viejos cargueros de transporte.
Kira y algunos de sus más brillantes diseñaron módulos de camuflaje con tecnología de drones de la Unión Sobrante. Reprogramamos balizas de satélite para emitir señales falsas, creando la ilusión de una base todavía activa. Si la Unión escaneaba desde la órbita, pensarían que seguíamos allí. No lo estábamos. Nos escabullimos al amparo de la noche. Una nave llevaba a los heridos y a los jóvenes hacia un sistema lunar sin marcar en el cinturón de Aeros. La otra llevaba a los combatientes, a los mensajeros y a mí. No estábamos huyendo. Estábamos plantando semillas. La primera parada fue un puerto de combustible en el sector Gular, dirigido por viejos comerciantes y mercenarios. Sin ley, pero no sin corazón. Ofrecimos información, pruebas, imágenes de la batalla, nombres de los caídos. No juraron lealtad, pero nos dejaron hablar. Y la voz se corrió. Luego vino el segundo puerto. Luego un puesto de escucha. Luego una guarida de contrabandistas. La historia se convirtió en algo más que nuestra. Se convirtió en combustible para otros. Humanos a los que les habían arrebatado sus derechos. Especies alienígenas forzadas a cumplir con la Unión. Mundos marginales ahogados por los impuestos y olvidados por la ayuda. Los susurros se convirtieron en ecos. Los ecos en voces. Y de repente, la Unión tenía un nuevo problema. No era solo resistencia. Era unidad. Todo provocado por un puñado de hombres que se negaron a dejar que una raza pacífica muriera en silencio. Pero con el crecimiento vino el riesgo. 2 semanas después de dejar Iridian 4, una de nuestras naves aliadas fue interceptada. Un carguero llamado Libra 9 asterisco. Llevaba a 6 personas, 3 humanos y una técnica embarazada que había desertado de un núcleo de datos de la Unión. Ni siquiera recibieron un disparo de advertencia. La Unión los vaporizó en órbita. Sin juicio, sin transmisión, sin motivo. Esa noche, me senté solo en la sala de máquinas de la nave, mirando los nombres en nuestra creciente lista conmemorativa. Corinne me encontró allí. Van a escalar la situación, dijo. Rápido. Los asustaste. Bien, susurré. Que vengan. Se apoyó a mi lado. Necesitamos atacar primero. No respondí al principio, luego me levanté. No. Atacaremos al final. Levantó una ceja. ¿Quieres que sigan golpeándonos? Quiero que piensen que están ganando. Sus ojos se entrecerraron, pero se formó una sonrisa. Vas a hacer que sangren por el camino largo. No, dije, girándome hacia la mesa de guerra que habíamos construido con viejas cajas de carga. Voy a hacer que vean cómo la galaxia decide que ya no los necesita. La verdadera guerra no era sobre armas o naves. Era sobre la historia. Y ahora la galaxia tenía una que valía la pena contar. Cada sistema tiene grietas. Cada imperio, cada máquina, cada mentira pulida que intentan venderte. Solo tienes que encontrar las líneas de fractura y empujar hasta que todo se venga abajo. Eso es lo que estábamos haciendo. Poco a poco, golpe a golpe. La Unión todavía controlaba los relés de comunicaciones, los puertos principales, las rutas de la flota. Pero nosotros teníamos lo único que ellos no tenían. Fe. La gente empezaba a susurrar nuestro nombre en las rutas comerciales, la línea del Ascua. Nos convertimos en algo más que supervivientes. Nos convertimos en una pregunta. ¿Y si la unión no fuera inevitable? ¿Y si pudiera sangrar? Atacamos una estación de retransmisión en Ritus Prime, una luna helada y tranquila utilizada para logística y reabastecimiento, apenas vigilada. Un primer ataque real perfecto. Vance lideró el escuadrón de infiltración. Kira se quedó en la nave principal, coordinando las transmisiones. Yo estaba en vigilancia con Corinne, con los ojos en la cresta. Desactivamos el generador de escudo de respaldo de la estación, bloqueamos sus señales de socorro externas y entramos directamente con una etiqueta de carga falsificada. 3 minutos de silencio, luego 3 disparos. Para cuando irrumpimos en la cámara de mando, la tripulación de la Unión ya se había rendido. No los matamos. Eso era importante. Esa fue la verdadera victoria. No los datos que robamos, no los explosivos que plantamos,
sino la prueba de que se podía vencer a la Unión sin volverse como ellos. Dejamos a la tripulación atada e ilesa con un botiquín médico y un mensaje grabado en la pared tanto en común de la Unión como en escritura a Ari. Asterisco ustedes nos olvidaron. Nosotros nos recordamos mutuamente asterisco. Corín dijo que era arriesgado. La gente quiere una lluvia de fuego. Quieren explosiones, naves ardiendo en el cielo. No, dije, quieren creer que todavía hay una manera mejor. Pero la Unión no estaba interesada en maneras mejores. Días después del ataque a Ritus, lanzaron la Operación Velo Abrasador. Al principio no sabíamos qué era. Solo fragmentos interceptados. Pero cuando llegaron los informes, se me heló la sangre. Estaban atacando zonas de refugio a Ari, no bases, no sitios militares. Aldeas. Lugares donde los viejos a Ari iban a morir en silencio, lejos del conflicto. La primera se llamaba El Baran, un nombre que significaba aguas tranquilas, en su lengua. Estaba construida alrededor de un manantial natural medio oculto por sistemas de cuevas, protegido solo por débiles amortiguadores de señal y la topografía. La Unión la cristalizó. Quemó cada árbol, derritió la piedra, convirtió siglos de paz en polvo radiactivo. No transmitieron el ataque. No lo admitieron. Pero la galaxia lo supo, porque nos aseguramos de que lo hicieran. Kira vio las imágenes en silencio. Su piel perdió su brillo. Me paré detrás de él, con los puños apretados, la rabia royéndome las costillas. Quieren que contraataquemos con fuerza, dije. Quieren sangre, justificación. Kira asintió una vez. Entonces debemos darles memoria, no ira. Dejemos que se ahoguen en lo que más temen. Una verdad que no pueden borrar. Empezamos a compilar los archivos, nombres, fechas, imágenes, testimonios. Los supervivientes de El Baran contaron sus historias al equipo de Corín. Niños con quemaduras por radiación. Sacerdotes que habían enterrado reliquias bajo las cenizas. Ancianos que apenas podían hablar pero que aún levantaban la cabeza para la cámara y decían, recordamos. Golpeó más fuerte que cualquier misil. Pronto otras razas empezaron a contactarnos. No muchas, pero suficientes para cambiar el rumbo. Un capitán plaxiano de las tierras exteriores nos ofreció tecnología de sigilo. Un ingeniero Min compartió esquemas para eludir escudos. Incluso un oficial de comunicaciones de la Unión desertó y nos entregó registros de encriptación antes de desaparecer. Pero nada sacudió a la Unión como lo que vino después. Era un viejo archivo de transmisión escondido en un archivo restringido. El equipo de hackers de Vance lo desencriptó después de 10 días de sudor y café. El archivo era una grabación de hacía 20 años, una sesión del Consejo de la Unión que nadie debía ver jamás. Mostraba una votación sobre la protección de los Sahari. La votación fracasó, no por tecnicismos legales, no por presiones, sino por codicia. Sabían que los mundos Sahari eran ricos en minerales de núcleo de fase, pero los Sahari se negaban a minar. Lo llamaban piedra del alma. Decían que extraerla mataba el espíritu de la tierra. A la Unión no le importó. Declararon a los Sahari pasivos no rentables. Luego los dejaron morir. Ese archivo era dinamita. No lo filtramos todavía. No estábamos listos. Pero saber lo que hicieron, lo deliberado que fue, cambió algo en mí. Ya no era solo política o supervivencia. Era personal. No olvidaron a los Sahari. Los sacrificaron. Y ahora intentaban hacerlo de nuevo. Necesitábamos un golpe más grande. No para matar, sino para exponer. Así que pusimos nuestros ojos en la aguja de Serion, una torre de retransmisión de la Unión que conectaba la mitad de los sistemas exteriores, fuertemente fortificada, custodiada por 2 cruceros clase Égida, repleta de transmisiones en vivo y núcleos de almacenamiento. Era un suicidio. A menos que la convirtiéramos en una bengala de señal. No la destruiríamos. La tomaríamos. Secuestraríamos la señal de transmisión y emitiríamos el archivo de la masacre de El Baran. La votación del Consejo, los nombres de cada aldea Ahari quemada por la mano de la Unión. Haríamos que las estrellas miraran. Presenté el plan al equipo. Corín miró los esquemas durante 10 minutos antes de decir finalmente,
¿Sabes? Si esto funciona, enviarán a toda la maldita flota tras nosotros. Ya están viniendo, dije. Démosles una razón para huir. Kira dio un paso adelante. Yo lideraré la incursión terrestre. No, dije, eres demasiado valioso. Mi gente debe verme de pie. Vance le dio una palmada en el hombro. Entonces vamos juntos. No hubo más debate. La línea del Asqua atacaría Serion en 3 días, y si caíamos, caeríamos lo suficientemente alto como para que toda la galaxia lo recordara. La aguja de Serion se alzaba como una cuchilla desde la piel de la luna tras 7. Fría, negra, angular y malévola. 75 pisos de altura. Hogar de miles de miembros del personal de la Unión. Centro de comunicaciones para la mitad de los sistemas exteriores. Más que una simple torre, era un símbolo. Nunca esperaron que nadie viniera a por ella. ¿Por qué lo harían? Era un suicidio siquiera acercarse. 2 cruceros clase Égida flotaban en órbita baja, en espera. Las defensas terrestres contaban con 10 torretas giratorias, 8 estaciones de cañones de riel y un perímetro de ondas de choque que derretiría cualquier nave no autorizada antes de que aterrizara. Pero no veníamos a llamar a la puerta. Veníamos a tomarla. Nuestro plan era una locura, justo del tipo que la Unión pretendía que nadie pensaría. Pero estaba diseñado así porque la locura es impredecible. Y lo impredecible te mantiene vivo. Lanzamos el ataque con 3 naves. Una llevaba al equipo de abordaje. Mi escuadrón, los combatientes Sahari de Kira, Vance, Corín y algunos técnicos. La segunda nave era un señuelo, equipada con firmas de calor activas y códigos de transpondedor de la Unión que habíamos robado. Atrajo a los cruceros el tiempo suficiente para que nuestra cápsula de asalto se deslizara bajo su red de escaneo. La tercera nave, cargada con paquetes de datos, esperaba en órbita baja. Su trabajo, transmitir la verdad si teníamos éxito, o dispersar nuestro último mensaje por las estrellas si no lo lográbamos. Mientras atravesábamos la estratosfera inferior de Serion, las nubes se abrieron como un lienzo rasgado. El fuego antiaéreo iluminó el cielo. Toda la torre brillaba en rojo con señales de activación. Éramos un fantasma en una tormenta de fuego. Nuestra cápsula de asalto impactó en el nivel 14. El acero gritó. Las puertas volaron y estábamos dentro. El factor sorpresa estaba de nuestro lado. La mitad de los guardias no sabían si éramos piratas, mercenarios o algo peor, pero para cuando se dieron cuenta, ya estábamos despejando los pasillos. Vance proporcionó fuego de supresión. Kira se movía como un rayo, neutralizando objetivos con gracia y precisión. Los combatientes Sahari detrás de él no eran guerreros por naturaleza, pero la desesperación tiene una forma de despertar viejos instintos. Lucharon como si su historia dependiera de ello, porque así era. Corín y los técnicos se desviaron cerca del ascensor central. Su trabajo, infiltrarse en la cámara de transmisión en el nivel 62. Nuestro trabajo, mantenerlos con vida el tiempo suficiente para que llegaran allí. Nos dividimos en células de ataque. Mi grupo avanzó hacia el norte, hacia los bancos de servidores centrales. Allí estaba el relé de control. Nuestro interruptor de apagado si intentaban bloquear la transmisión. Vance tomó el corredor este para asegurar el flujo de energía. Teníamos 12 minutos antes de que los refuerzos se reagruparan. 12 minutos para derribar una estructura que había permanecido intacta durante décadas. Despejé el tercer corredor, con el rifle apretado en mis manos, moviéndome de cobertura en cobertura. Pasamos por laboratorios, oficinas, pasillos muertos llenos de luces parpadeantes y sillas volcadas. La mayor parte del personal ya se había encerrado o había huido. Pero una habitación me detuvo en seco. Estaba llena de Ahari, o lo que quedaba de ellos. Tubos, cables, sistemas de alimentación, nodos de datos. Los estaban estudiando, clonando, cosechando, experimentando con una especie que afirmaban que ya no importaba. Una que todavía respiraba porque nos atrevimos a protegerla. Kira entró detrás de mí. No habló. Solo miró. Y vi algo romperse dentro de él. Mintieron sobre la piedad, susurró. Expondremos esto también, dije.
cada segundo. Él dio un paso adelante, desactivó los paneles de control y dijo una oración en voz baja. Los Ahari restantes, débiles y aturdidos, lo miraron con ojos grandes y parpadeantes. Él les devolvió la mirada y prometió, no están olvidados. Entonces las alarmas cambiaron. No de seguridad. Anulación militar. Los cruceros regresaban. La voz de Corín crepitó en mis comunicaciones. 5 minutos. Estamos en la cámara. Subiendo archivos ahora. Estado complicado. La red defensiva se activó. Estamos atrapados detrás del muro principal. Si no redirigimos la energía, la señal morirá antes de llegar a los relés del sector. Me volví hacia mi técnico, un viejo slaíce llamado Kaleik. Manos mugrientas, ojo sintético, una actitud como el vinagre. ¿La oíste? Dije. Encuéntrame una redirección. Él sonrió, sacó sus herramientas. Cómprame 3 minutos y un milagro. Le dimos 5. Abajo, los guardias se reagruparon y cargaron. Mantuvimos el pasillo. Yo, Vance, 2 combatientes Ahari, uno de los cuales ya cojeaba por una herida en la pierna. Los disparos convirtieron las paredes en escoria. El aire apestaba a plasma y sangre. Derribé a 3 soldados antes de que llegaran a la segunda columna. Vance eliminó a 2 más con un lanzador de hombro. Luego vino la granada. Golpeó la pared. Rebotó una vez y explotó. Desperté en silencio, con los oídos zumbando y la visión borrosa. Vance estaba en el suelo. Me arrastré hacia él. La sangre empapaba su costado. Sus ojos se abrieron con un aleteo. Está hecho. Aún no, dije. Entonces no te quedes aquí. Me puso algo en la mano, un detonador. El pasillo está perdido. Séllalo. Sácalos de aquí. No sin ti. Me dirigió esa mirada que conocía demasiado bien. Asterisco hazlo. Le sostuve la mano medio segundo más. Luego corrí. El escuadrón de Kira se dirigía a los ascensores superiores. Apenas logramos pasar antes de que golpeara la primera onda de choque. El pasillo se derrumbó detrás de nosotros, cortando el paso a los pisos inferiores. Vance nos dio un corredor de silencio. La voz de Corín volvió a sonar. La transmisión está en vivo. Archivo de datos 1 completo. Te necesitamos en el relé principal. Anula manualmente el bloqueo de transmisión. 30 segundos o lo perdemos. Llegamos al centro de transmisión justo cuando los cruceros fijaron el objetivo. A través de la cúpula de cristal, vi el cielo llenarse de luz. Pero no era la muerte. Aún no. La tercera nave, la que dejamos en órbita, había liberado sus señuelos. Dró un señuelo, cientos de ellos, cada uno transportando segmentos de nuestra señal, transmitiendo, rebotando, haciendo eco a través de las líneas estelares. Incluso si destruían la torre, no podrían detener el mensaje ahora. Kira llegó al panel de anulación, sus manos moviéndose con aguda precisión. Las luces parpadearon y luego se estabilizaron. En cada pantalla de la sala, y pronto, en todos los sistemas exteriores, apareció el rostro de una anciana Ahari. Sus ojos vacíos, su voz quebrada. Habló de Elbaran, de la votación, de la traición. Luego vinieron las imágenes. Cruceros de la Unión quemando bosques verdes, niños llorando junto a cráteres, soldados riendo mientras se alejaban. Luego vino el archivo, nombres, rangos, marcas de tiempo, pruebas. Cada detalle transmitido en 12 idiomas, a cada mundo que todavía tenía oídos. Y así de simple, la aguja de Serion ya no pertenecía a la Unión. Pertenecía a la historia. No nos quedamos, no podíamos. Nos infiltramos por el conducto de mantenimiento superior, caímos a los canales subterráneos y desaparecimos en los sistemas de drenaje. Toda la cubierta superior explotó 10 minutos después, cortesía del protocolo de puerta trasera de Corín. El fuego justo para convencer a la Unión de que habíamos sido vaporizados. No lo estábamos. Ya nos habíamos ido. La línea del ascua vivía. Hay un extraño silencio que llega después de una tormenta. Una especie de quietud que zumba con violencia inacabada.
Sentimos eso en los días posteriores a la caída de la aguja de Serion. No paz, no alivio, solo la tensión de esperar a que cayera el martillo. Pero primero, pudimos ver lo que la verdad realmente hacía. Las imágenes que publicamos no solo se volvieron virales. Se volvieron virales entre especies. Los contrabandistas las compartían en cantinas de mala muerte. Viejos grupos rebeldes las publicaban en redes clandestinas. Incluso civilizaciones neutrales que nunca se pronunciaban comenzaron a emitir preocupaciones públicas. La Unión intentó sofocarlo, por supuesto. Transmisiones de desmentidos, videos de propaganda. Nos acusaron de fabricación, terrorismo, manipulación. Pero era demasiado tarde. Los Sahari ya no eran fantasmas. Tenían una voz. Y esa voz ahora resonaba desde colonias de asteroides hasta estaciones del anillo interior. Algunos lugares celebraron mítines. Otros comenzaron debates abiertos. La mayoría simplemente observaba y escuchaba. Pero el cambio real vino de donde menos lo esperábamos, dentro de la Unión. La primera grieta apareció en un centro de datos militares en Arcus 9. Un analista junior filtró memorandos internos que confirmaban todo lo que habíamos publicado, hasta los nombres y los registros de votación. Se llamaba Linart, mitad humano, mitad barnid, un chico tranquilo que solo se había unido por créditos educativos. Lo arrestaron en una hora, pero no antes de que su mensaje se difundiera. Asterisco nos enseñaron lealtad. No nos dijeron qué significaba enterrar a los inocentes asterisco. Un día después, le siguieron 3 desertores más. 2 pilotos, un oficial de logística. Entregaron rutas de naves, códigos de acceso, debilidades estratégicas. Estaba sucediendo. La Unión no estaba perdiendo una guerra. Estaba perdiendo el control de su propia gente. Aún así, nadie se atrevía a atacarlos directamente. Todavía no. Excepto nosotros. Corinne y yo nos reagrupamos con los demás en un puesto de avanzada en el espacio profundo conocido como la Falla del Eco. Una vieja estación comercial construida en el esqueleto de una luna agotada. Territorio sin ley. Sin alianzas oficiales, solo comerciantes, hackers, mercenarios y gente demasiado quemada por la Unión como para olvidar. Se convirtió en nuestro nuevo centro. Kira lo llamó la Ruta del Ascua. Desde allí, coordinamos misiones más pequeñas. Tomas de relés, contrabando de suministros a supervivientes Sahari, conectando mundos marginales humanos y no humanos en una única red encriptada. No lo llamábamos una rebelión. Esa palabra era demasiado pequeña. Esto era una corrección. Pero la Unión no estaba ociosa. Lanzaron la Operación Pureza. Públicamente, se trataba de estabilización. En realidad, era una serie de ataques de tierra quemada. No apuntaban a ejércitos. Apuntaban a la simpatía. Puestos de avanzada que nos dieron refugio, naves civiles que se negaron a denunciarnos, incluso estaciones comerciales neutrales sorprendidas transmitiendo nuestras imágenes. Los llamaron co-conspiradores. Los borraron. Recuerdo leer la lista de bajas de una de las lunas, Haxa Z. 1200 vidas. Desaparecidas. Sin advertencia. Sin supervivientes. Kira se sentó a mi lado cuando lo vi. Su rostro inexpresivo, su voz plana. Están intentando que el silencio sea más fuerte que la verdad. Asentí lentamente. Entonces haremos que el silencio grite. Fue entonces cuando cambiamos de táctica. Ya no solo compartíamos información. Nos estábamos organizando. No como un ejército, sino como un virus. Extendidos, rápidos, adaptables. Cada célula de la línea del Ascua operaba de forma independiente, conectada solo por entregas encriptadas y señales acordadas. Sin cadena de mando, sin base que destruir. Éramos una idea. Y las ideas no arden. Algunas de las células más nuevas no tenían humanos en absoluto, solo combatientes Sahari entrenados por nuestros veteranos. Algunas eran dirigidas por IAS renegadas que se unieron a la causa después de que sus creadores fueran ejecutados por traición. Incluso nos llegó la noticia de que algunas naves de la Unión habían comenzado a desconectarse, negándose a obedecer órdenes, derivando hacia el vacío, esperando una señal.
Llegó 2 semanas después. Un relé de comunicaciones en el cinturón de Cetran fue secuestrado. No por nosotros, sino por desertores de la Unión. Transmitieron una frase una y otra vez. Asterisco, servimos a su silencio. Ahora servimos a la verdad, asterisco. Resonó en 100 sistemas. Y la Unión entró en pánico. Declararon la ley marcial en 5 sectores, desplegaron nuevas naves de supresión, más rápidas, más brutales. Etiquetaron a la línea del Asqua como un contagio terrorista intergaláctico. Esa última palabra se me quedó grabada. Asterisco, contagio. Finalmente lo entendieron. No éramos solo una rebelión. Éramos una infección de memoria, de culpa, de justicia. La galaxia estaba despertando. Y aunque aplastaran cada célula que teníamos, no podían desver lo que les habíamos mostrado. El primer sistema en caer no fue uno de los nuestros. Fue Ulrich II, una colonia de nivel medio controlada por la Unión en el borde de la espina comercial. Tenían fábricas, drones, una guarnición, una estructura de mando rígida. Durante años, la gente de allí obedeció cada ley, pagó cada arancel, mantuvo la cabeza gacha mientras otros ardían. Hasta que un día, se detuvieron. No porque alguien los invadiera, sino porque finalmente vieron. Las imágenes de la línea del Asqua habían estado circulando en sus redes durante semanas. La mayoría no lo creía o no quería creerlo. Pero cuando un piloto de mensajería desertor aterrizó allí, ensangrentado, tosiendo, medio muerto de hambre, y le entregó a un sacerdote el archivo completo de la votación y los datos de los laboratorios biológicos de la aguja de Serion, algo cambió. El sacerdote no lo transmitió. Se lo leyó a su congregación. Cada palabra. Luego quemó la bandera de la Unión y colgó el escudo a Ari, renacido de diseños antiguos, sobre la plaza de la ciudad. La guarnición entró en pánico, pidió apoyo, pero los ciudadanos los rodearon. Y cuando llegaron los refuerzos de la Unión, las tropas se negaron a disparar. Así de simple, Ulrich II se escapó de las garras de la Unión como agua a través de piedra agrietada. No era nuestro, no oficialmente, pero se convirtió en parte de nosotros. Izaron el sigilo de la línea del Asqua junto a sus nuevas banderas, una llama naranja retorciéndose en un aliento plateado, simbolizando la unidad forjada en el fuego. Ese evento lo cambió todo. Ya no éramos marginales. Éramos visibles. La Unión comenzó a desplegar unidades de control de voz, naves con escudos negros que transmitían propaganda de ondas pesadas. Inundaron las redes civiles con imágenes de traidores humanos, versiones retorcidas de la voz de Kira y deepfakes de nuestros muertos. Uno de ellos emitió una grabación falsa de mí rindiéndome. Lamento mis acciones, decía el video con mi voz. Los Sahari mintieron. Fui engañado. Ruego la misericordia de la Unión. Lo vi reproducirse en 3 noticieros mientras me escondía en una bodega de carga en Oasis 9. Vance se habría muerto de risa. Kira no se rió. Solo dijo, no mentirían si no tuvieran miedo. Aún así, ese momento golpeó fuerte porque significaba una cosa. La Unión ya no nos veía como una plaga. Nos veía como una amenaza. Y cuando un imperio se siente amenazado, hace lo que siempre hace, mata más fuerte. 3 estaciones de refugiados fueron destruidas en los siguientes 8 días. Sistemas enteros se apagaron, centros de datos fueron borrados. Arrestaron a familiares de combatientes conocidos de la línea del Asqua, tanto humanos como a Ari. Vi a una madre llorar en una transmisión oculta mientras se llevaban a su hijo, acusado de soñar cosas peligrosas. Así que contraatacamos con más fuerza. No con bombas, con pruebas. Interceptamos registros de IA de la Unión, imágenes archivadas de cámaras de drones de ellos ejecutando civiles durante una purga de seguridad en el mundo minero TIN. Lo filtramos bajo una docena de cuentas proxy, inundando cada rincón de la galaxia. Y esta vez, no desapareció. Demasiados estaban mirando ahora. Demasiados recordaban lo que ya les habíamos mostrado. Corín coordinó un anillo de desencriptación completo desde la falla del eco. Trabajó con asteriscos laíces del sindicato, IAS planetarias renegadas y un brillante niño medio salvaje que solo se hacía llamar Grit. Descubrieron líneas enteras de legislación oculta de la Unión,
leyes en clave que permitían el exterminio legal de especies no conformes en casos de resistencia cultural extendida. Habían escrito la muerte de los Sahari en la ley, y se lo mostramos a todos. Las consecuencias llegaron rápido. 4 miembros del Consejo de la Unión dimitieron. 2 desaparecieron. Se convocó una votación para destituir a la canciller Ertz de los poderes de guerra de emergencia. Ella respondió iniciando la Directiva 19. Confinamientos planetarios, toques de queda militares, reclutamiento forzoso en 69 sistemas. Fue entonces cuando la galaxia se resquebrajó. Los mítines se convirtieron en disturbios. Los disturbios en revueltas. No solo nosotros, todos. Trabajadores de fábricas, exsoldados, pilotos de transbordadores, contrabandistas, incluso ejecutivos corporativos que se habían mantenido en silencio por ganancias comenzaron a donar materiales, naves, códigos. Ya no lo hacían por los Sahari. Lo hacían porque la máscara había caído del rostro de la Unión, y debajo había algo hueco, codicioso y asustado. Kira y yo estábamos en la cubierta de un viejo carguero, ahora reacondicionado como un comando de guerra móvil. Miraba las transmisiones de datos. Ciudades en llamas, nuevas banderas, gente cantando por la libertad en una docena de idiomas. Esto no es la victoria, dijo en voz baja. No, estuve de acuerdo. Es la ignición. Demasiados todavía sangran. Demasiados siempre lo harán, dije. Pero al menos ahora saben por qué. Corín entró, con la cara manchada y un ojo morado. Tenemos confirmación. 5 colonias exteriores más han cambiado de bando. La Unión está retirando cruceros para defender los sistemas interiores. Se están encogiendo. Por primera vez, dejé que la idea se asentara. La Unión podría caer de verdad. No hoy, quizás no este año, pero algún día. Porque no puedes gobernar una galaxia si ya nadie cree en ti. Pero incluso mientras nos extendíamos, mientras nuestra causa se hacía más fuerte, cosas más oscuras se agitaban. El mensaje fue corto. Asterisco están construyendo algo. Algo viejo, algo prohibido asterisco. Adjunta había una sola imagen, borrosa, corrupta, pero la estructura era lo suficientemente clara. Una instalación del tamaño de una luna, protegida, pulsando con firmas de energía que nunca habíamos visto antes. No militar, no de comunicaciones, no de defensa. Kira la miró durante mucho tiempo antes de susurrar una palabra que me heló la sangre. Portal etéreo. ¿Qué es? Pregunté. Él dudó. Una vez fue utilizado por civilizaciones antiguas para borrar regiones enteras del espacio. No destruir, eliminar, como si nunca hubieran existido. Corín palideció. No están tratando de derrotarnos, murmuró. Están tratando de deshacernos. Sentí un temblor en mi pecho. No miedo. Determinación. Quieren silencio, dije. Entonces les daremos un sonido tan fuerte que las estrellas lo recordarán. Porque esta guerra ya no era sobre fronteras. Era sobre la existencia. Y no teníamos intención de ser olvidados. El portal etéreo. Ese nombre por sí solo fue suficiente para poner a toda nuestra red en alerta máxima. Viejas leyendas susurraban sobre él. Mitos oscuros intercambiados entre IAS renegadas, fragmentos prohibidos de escrituras de mundos muertos, el tipo de historias que solo escuchas cuando la historia quiere olvidar algo peligroso. Pero la imagen que recibimos no era una leyenda. Era real. Enterrada en las sombras de un sistema estelar en colapso en el borde del territorio de la Unión. Una estructura en forma de anillo del tamaño de una luna. No orbitaba nada, simplemente flotaba en un bloqueo espacial. Oculta bajo campos de camuflaje tan antiguos que ni siquiera los satélites de la Unión podían verla directamente. No a menos que ya estuvieran intentando activarla. Y ahora lo estaban. Teníamos que actuar rápido. La línea del Asqua convocó una cumbre de emergencia en la falla del Eco. Ya no éramos solo humanos y Ahari. Nuestro movimiento había crecido. Paxianos, híbridos Dren, incluso 3 cúmulos de datos conscientes se unieron a la sesión. 30 células diferentes representadas, cada una conectándose a través de una señal codificada. La tensión era palpable.
No tenemos suficiente para lanzar un asalto completo, dijo Corinne. Incluso si lanzamos todo lo que tenemos, su red de defensa alrededor del portal etéreo nos destrozará antes de que rompamos la superficie. No vamos a romper la superficie, dije. No así. Hice zoom en la imagen recuperada. Miren aquí. Canales de ventilación. Tecnología antigua. Esta cosa fue construida antes de los escudos modernos. Si podemos meter un solo escuadrón de infiltración, podemos sabotearla desde el núcleo. Kira se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una luz tenue y parpadeante. Si lo activan, no moriremos. Seremos borrados. Eliminados de las líneas de tiempo, de los recuerdos, de los registros. Cada especie que nos ayudó, cada voz que pronunció nuestros nombres, nos olvidarán como si nunca hubiéramos nacido. Un silencio se apoderó de la sala. Ya no se trataba solo de ganar. Se trataba de ser, de existir. ¿Quieres enviar un equipo a la estructura más fuertemente custodiada del espacio de la Unión?, dijo Corinne, frotándose las sienes. ¿Con qué? 3 naves y una plegaria. No, dije, 4 naves y una promesa. Ella levantó la vista. Que si no lo logramos, continué, la galaxia todavía recordará por qué luchamos. La votación no fue unánime, pero fue suficiente. La misión fue aprobada. La llamamos Proyecto Resurgido, porque si intentaban borrarnos, de todos modos acecharíamos su historia. Seleccioné personalmente al equipo. Kira, por supuesto, conocía los riesgos mejor que nadie. Corinne, no había nadie mejor con los códigos de infiltración y los milagros de último minuto. Vance debería haber estado allí, pero había dado su vida por nosotros hacía mucho tiempo. Así que tomé su placa de identificación, me la colgué al cuello y lo llevé conmigo. Los otros incluían a un táctico Dren llamado Rib, cuyos brazos se dividían en 6 cuando era necesario, una corredora tecnológica humana llamada Nailo, que solía ser de seguridad de la Unión antes de que purgaran a su familia, y un guerrero Ahri silencioso llamado Tai, que no había hablado desde que el Varan ardió. Salimos en una nave fantasma, una vieja fragata minera reacondicionada con campos de camuflaje y nodos de distorsión. Fea, lenta e invisible para todo excepto para los escaneos directos. Perfecta. El viaje nos llevó a través de 2 zonas de cuarentena y un sistema muerto. Las patrullas de la Unión eran densas, paranoicas, pero aún no nos buscaban. Hasta que llegamos al borde sombrío del sistema estelar colapsado. Y allí estaba, el portal etéreo. Masivo, antiguo y de alguna manera vivo. No entiendes la escala hasta que ves algo del tamaño de una luna zumbando con tecnología olvidada. Sus pulsos de energía resonando en el espacio como un latido. Cuanto más nos acercábamos, más difícil era respirar. No por la presión, sino por la presencia. Como si el tejido mismo del espacio supiera lo que esta cosa podía hacer. Kira estaba a mi lado en silencio, sus manos juntas en una oración que no pude entender. No deberían haber tocado esto, susurró. Ni siquiera los primeros se atrevieron a usarlo. Pero la Unión lo hará, dije, porque no temen a las consecuencias, solo a los testigos. Nos dividimos en 2 escuadrones. El mío rompería los conductos inferiores, plantaría la carga y anularía la lógica del núcleo. El de Corinne ascendería por un conducto de servicio y llegaría al centro de control principal donde la Unión estaba preparando la activación. Nailo sincronizó nuestros relojes. Tendrán 11 minutos después de la brecha. Después de eso, el sistema de seguridad se activa y los escudos exteriores fríen cualquier cosa dentro. Asentí. Tiempo de sobra. Era una mentira. Ninguna misión tiene tiempo de sobra. Nos lanzamos. Nuestra nave se deslizó hacia el conducto exterior, enmascarada en firmas de calor que imitaban escombros perdidos. Los sensores de la Unión no parpadearon hasta que ya estábamos dentro. En el momento en que rompimos la brecha, todo se volvió rojo. Sirenas, torretas automáticas, sensores de movimiento gritando, pero nos movimos como fantasmas. Silenciosos, rápidos, concentrados. Kira desactivó las torretas con suaves pulsos de luz que doblaban los circuitos antes de que pudieran disparar.
Tai atravesó las puertas con antiguas espadas de plasma transmitidas por sus antepasados. Vi a Nailo sumergirse en los puntos de acceso como si hubiera nacido en los cables. Llegamos a la cámara de acceso central en 8 minutos. Quedaban 3. El núcleo estaba más allá de una barrera sellada. Y frente a ella, 2 paladines de la Unión, genéticamente mejorados, acorazados como dioses de la guerra con espadas que ardían en azul y ojos que veían a través de la mayoría de las mentiras. Pero no a través del coraje. Los golpeamos rápido. Recibí un tajo en el hombro. Casi pierdo el brazo. Kira fue lanzado al otro lado de la habitación. Nailo recibió una explosión de lleno en el pecho. Su armadura la detuvo, apenas. Al final, fue Tai quien lo terminó. No habló. Simplemente se movió. El estilo Ahri no fue creado para la guerra, sino para la armonía. Pero la armonía en manos de los rotos se convierte en algo brutal. Los derribó a ambos en 6 segundos, luego se derrumbó. No tuvimos tiempo para el duelo. Arrastramos los cuerpos a un lado, rompimos el sello y miramos el corazón del portal etéreo. No era una máquina. Era una memoria. La energía pulsaba en patrones como el pensamiento. Se sentía viva. Nailo conectó el núcleo. Carga colocada. 2 minutos. Si no anulamos, todo esto implosiona y nosotros con él. Me acerqué a la consola. El lenguaje era antiguo. Preunión, prehistoria, pero los glifos Ahri coincidían. Kira me ayudó a leerlos. La anulación no era simple. No era un código. Era una decisión. El sistema hacía una pregunta, repetida en docenas de dialectos. Asterisco consciente ser recordado. Miré fijamente la pantalla. Luego presioné, sí. El pulso se intensificó. La voz de Corín crepitó. Estamos en el centro de control. Subiendo el virus ahora. Están despejados. Salgan. Corrimos de regreso por el corredor, esquivando chispas y alarmas, medio cargando a Kira, cuya pierna estaba destrozada por la metralla. Llegamos a la salida, subimos a la cápsula y nos lanzamos. El portal etéreo no explotó. Colapsó silenciosamente. La energía se desvaneció. Los escudos murieron. Su pulso parpadeó, se ralentizó y finalmente se detuvo. Detrás de nosotros, a lo lejos, los cruceros de la Unión giraron, pero ya nos habíamos ido. La galaxia permaneció, y nosotros también. El portal etéreo estaba muerto. Esa monstruosa reliquia capaz de borrar civilizaciones de la historia era ahora nada más que una tumba flotante de silencio. Y en su quietud, las estrellas comenzaron a recordar. Pensamos que la guerra terminaría ahí. No fue así. La Unión no se desmoronó de la noche a la mañana. Los imperios rara vez lo hacen. Se doblan, gritan, se abren paso a través de la muerte como bestias heridas. Pero el golpe que les dimos fue uno que no pudieron ocultar. Ya no. El colapso del portal etéreo no fue solo una pérdida táctica. Fue una desgracia cósmica. Mundos que antes susurraban ahora gritaban. Colonias que antes obedecían ahora resistían. Incluso los sistemas centrales, lugares tan profundamente ligados al control de la Unión que la rebelión parecía risible, comenzaron a fracturarse. Pequeños al principio, luego más ruidosos. Corporaciones masivas comenzaron a separarse. Los centros de datos rechazaron las señales de vigilancia. Los gobernadores locales declararon la neutralidad. La respuesta de la Unión: un agarre más fuerte, amenazas más agudas, incursiones sin motivo. Y cada vez, otra célula de la línea del Ascua surgía en respuesta. Ya no eran solo humanos. Ni siquiera solo Ahri. La galaxia misma había comenzado a levantarse. Kira y yo regresamos a la falla del Eco una semana después del colapso. La estación estaba más llena que nunca. Naves atracando de todos los sistemas, trayendo suministros, historias y nombres de los caídos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, cada uno marcando un mundo que se había unido a la causa. 47 cuando nos fuimos, 86 cuando regresamos, y seguían creciendo. Corín nos recibió en la plataforma de aterrizaje. Su brazo izquierdo estaba en un cabestrillo, los ojos cansados pero aún ardientes. Lo lograron, dijo,
atrayéndome a un fuerte abrazo. Pensé que estaban atomizados. ¿Piensas eso cada vez? Dije. Sí, sonrió. Y uno de estos días tendré razón. Esa noche celebramos un consejo, el más grande hasta la fecha. Kira se paró en el centro de la sala, cojeando, con los ojos pálidos, pero firmes. Llevaba las viejas túnicas de sus antepasados, limpias, reparadas y ahora brillando débilmente con luz tejida. No habló por mucho tiempo. Lo justo. Una vez pensé que sobrevivir era suficiente, dijo. Pero ustedes, todos ustedes, me recordaron que vivir en la verdad importa más que simplemente existir. La Unión intentó olvidarnos. Ustedes le recordaron a la galaxia que la memoria es resistencia. Un bajo murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Di un paso adelante. Ya no estaba vestido para la guerra. Sin armadura, sin rifle, solo la placa alrededor de mi cuello, el nombre de Vance y las historias grabadas detrás de mis ojos. Todo imperio piensa que puede sobrevivir a la verdad. Todo tirano piensa que el miedo durará más que la justicia. Pero ahora saben que no es así, porque no los combatimos con flotas. Los combatimos con testigos. Con cada niño que vio nuestras transmisiones, cada trabajador que pasó un mensaje, cada voz que susurró nuestros nombres cuando no era seguro. Hice una pausa, luego levanté el chip de datos que Nailo recuperó del núcleo del portal etéreo. Esta es la última pieza de ellos, dije. Los registros finales de lo que la Unión intentó borrar. Y ahora lo liberamos. Todo. Sin encriptación, sin ocultarlo. Cada recuerdo que intentaron destruir, restaurado en cada estrella, en cada pantalla. Lo subimos en vivo. En cuestión de horas, la galaxia estalló de nuevo. Esta vez, no con miedo, no con protesta, sino con honor. Se levantaron santuarios en docenas de mundos, dedicados no a los humanos, ni a los Ahari, ni a la línea del Ascua, sino a los olvidados. Nombres que nunca llegaron a los registros de la Unión. Aldeas quemadas, culturas borradas, héroes anónimos. Ahora tenían nombres. Los Ahari llamaron a este día Kirante, el día del aliento devuelto. Corín simplemente lo llamó por lo que era. Victoria. No del tipo que gritas. No del tipo por el que levantas una bandera, sino del tipo silencioso. El tipo duradero. Por supuesto, la Unión no había terminado. Todavía tenían poder, naves, soldados. Pero algo había cambiado. El miedo se había ido. No de ellos. De nosotros. Y cuando la gente pierde el miedo, los imperios pierden las guerras. Durante el año siguiente, vimos sistema tras sistema declarar su independencia. Algunos se llamaron repúblicas libres. Otros formaron pactos. Un grupo formado por humanos, Ahari y otras 6 especies se llamó el Segundo Acuerdo. Su primera ley: ningún ser puede ser olvidado por la fuerza. Esa línea por sí sola hizo que la guerra valiera la pena. Kira regresó con su gente, no como sacerdote, no como guerrero, sino como maestro. Construyó centros de aprendizaje en tierras Ahari recuperadas, lugares donde sus canciones y ciencias se transmitían de nuevo. Lugares donde la memoria, una vez un arma, se convirtió en un legado. Corín se adentró más en el borde. Todavía luchando, todavía infiltrándose, todavía sobreviviendo. Dijo que el fuego aún no se había apagado. No se equivocaba. En cuanto a mí, dejé la falla del eco por última vez. Sin ceremonia, sin discurso de despedida, solo un lanzamiento silencioso desde el Muelle 7. No necesitaba quedarme. La línea del Ascua había crecido más allá de mí. No necesitaban un soldado. Necesitaban un narrador. Así que en eso me convertí. Llevé la placa de Vance conmigo. La de Barret, también. Duro, Cole, Nailo y Tai, que nunca dijo una palabra, pero lo dijo todo con su último aliento. En cada mundo que visito, cuento sus historias. No para glorificar, no para reclutar, solo para que se escuchen, porque eso es lo que la Unión más odiaba. No las armas, no la rebelión, el recuerdo. Temían el sonido de los nombres dichos en voz alta, de las verdades dichas cuando se esperaba silencio. Ellos querían borrar.
Nosotros queríamos perdurar. Y al final, lo hicimos. Así que ahora, cuando la gente me pregunta qué pasó, por qué cambió la galaxia, les digo esto: no se trató de la guerra. No se trató de política. Se trató de una simple elección. Que cuando las estrellas se enfriaron, cuando los poderes se apartaron, la humanidad se levantó, no para salvarse a sí misma, sino para proteger a aquellos a quienes nadie más protegería. Y al hacerlo, salvaron lo único que importaba: el alma de una galaxia. Hay muchas historias olvidadas en las estrellas. Si quieres que esta no sea una de ellas, deja tu marca y únete a nuestro canal. Cada me gusta es una señal. Cada suscripción, una voz más contra el silencio. Ayúdame a que estas historias nunca se desvanezcan.